Comienzo de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo de noche y de día. Aviva el fuego de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor y por mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios te dé. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque antes de la creación, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo, y ahora esa gracia se ha manifestado por medio del Evangelio, al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. De este Evangelio me han nombrado heraldo, apóstol y maestro. Y esta es la razón de mi penosa situación presente. Pero no me siento derrotado, pues sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti levanto mis ojos. A ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. A ti, Señor, levanto mis ojos. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. A ti, Señor, levanto mis ojos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I am the resurrection. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Todo el que cree en mí nunca morirá. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. En aquel tiempo se acercaron a Jesús saduceos de los que dicen que no hay resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: están equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios.
Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Our two readings have Nuestras dos lecturas tienen mucha relevancia con esta fiesta de San Norberto, quien nació en el año 1080 después de Cristo. Nació en una familia muy rica, noble, que me parece que era duque, pariente del emperador. Esto quería decir, por supuesto, que su hermano mayor habría de heredar el título y la propiedad, y por supuesto, mamá y papá querían hacer algo bueno por los hijos menores, así que, en el caso de él, made a subdeacon. fue hecho subdiácono y la iglesia recibió una cantidad grande de dinero para mantenerlo, para que tenga ese cargo. Pero él no quería ordenarse como sacerdote, él no quería exactamente esa responsabilidad, así que se quedó como subdiácono. Por supuesto, se quedó con el dinero. Lo que él hizo es contrató a otro hombre para que cantara por él y fue a la corte del emperador donde le pagaban para que fuera capellán y realizaba otras tareas y estaba ganando mucho dinero. One of the things that was going on, this was a Porque una de las cosas que sucedía, esta fue una época de gran tensión en la iglesia, había habido 50 years earlier 150 años antes una serie de papas muy malos a lo largo de esa época. ¿Y por qué eran tan malos? Intentaban utilizar el papado para tener poder político en Italia and did some of the manipulating. y eran manipulados y ellos también manipulaban para obtener ese poder. Como resultado de cuán descabelladas se pusieron las cosas, en especial a comienzo de los años después del año 1000, el emperador intervino. Dijo, yo voy a tomar control, voy a poner las cosas de vuelta en orden, pero esto llevó a un problema nuevo, que fue que los políticos tomaron control de la iglesia para sus propias manipulaciones. Así que uno de los emperadores, de hecho, fue santo, el emperador Enrique. Pero hasta el día de hoy, Process of formal canonization. But se le venera. Él pasó por el proceso formal de canonización, pero sus sucesores no fueron tan santos y querían nombrar ellos a los obispos. ¿Por qué? ¿Por qué querían nombrar ellos a los obispos? Estaban preocupados de que si ponían obispos en ciudades, ellos podían the bishops also mantener el control de las ciudades. Los obispos también gobernaban las ciudades políticamente, así que el poder espiritual y el poder político lo tenían ellos. Y el emperador los cambiaba cuando morían porque no tenían hijos legítimos, así que morían y el emperador podía poner a su propio representante. Y así mantenían control de las ciudades con el emperador o el rey. Todo era acerca de poder. Y era muy fácil encontrar sacerdotes dispuestos a que hicieran esto porque podían ganar mucho dinero. Tenían una existencia muy lucrativa y eso es exactamente lo que Norberto estaba intentando hacer. As a matter of fact, he's still
De hecho, él aún no quería ser ordenado como sacerdote, así que no quería ser ordenado obispo. Le ofrecieron ser obispo. Y él dijo, no, quiero algo más fácil, pero sí quiero el dinero. Así que tomó diferentes trabajos y sumando, contrataba a alguien más para que hiciera el trabajo y él recibía la mayor parte del dinero. La razón por la que menciono todo esto, los, había los saduceos eran uno de los partidos en la religión judía. Unos eran los fariseos. Los fariseos eran principalmente un partido de laicos. Los saduceos eran principalmente un partido de sacerdotes y los nobles. Sanquenideo, el mismo tipo de negocio. Veían el sacerdocio no como un privilegio mediante el cual podían servir a Dios, sino una forma de vivir una vida muy cómoda. Si uno llegaba a los niveles más altos, al sumo sacerdocio, uno iba al vecindario saduceo. Ellos tenían su propia sección de Jerusalén. Y yo he visitado ahí varias veces, muchas veces, y he visto las ruinas de sus casas. Son de calidad muy buena para esa época. Lucen así como las casas que se encuentran en Pompeya, que fue destruida como 10 años después de Jerusalén. Y se puede ver la calidad. Las únicas diferencias con las casas de los saduceos es que no tenían imágenes obscenas en las paredes, a diferencia de los romanos que tenían en Pompeya. Pero tenían una vida muy cómoda, productos muy lujosos, y veían el sacerdocio como una forma de tener una vida muy cómoda. Por supuesto que negaban la resurrección de los muertos. Por supuesto que iban a negarlo. ¿Por qué? Porque significa que uno va a ser juzgado por Dios al final de la vida de uno, para ver si uno va a obtener la resurrección en la gloria, como dice el profeta Daniel en Daniel capítulo 12, de manera que uno brille como el sol, o uno será juzgado por Dios para ir a la condena eterna. Y como también dice Daniel en el mismo versículo, en el capítulo 12, que uno se volverá una pesadilla eterna, un horror eterno, pesadilla eterna. Así que ni siquiera les gustaba que el libro de Daniel estuviera en la Biblia. No lo querían en su Biblia. No querían nada que tuviese nada que ver con la resurrección de los muertos. No les gustaba mucho de lo que dijo Isaías, porque él hablaba acerca del juicio final. Y lo último, que alguien que vive en el lujo, mientras alegan trabajar por Dios, lo último que quieren creer es que Dios los va a juzgar por la forma en que viven. Así que los saduceos negaban la resurrección de los muertos y tenían que rechazar muchos libros de la Biblia. Básicamente se quedaron con los primeros 5. Es todo. Porque no hablaban de la resurrección o del juicio ni nada de eso. Y por eso cuando nuestro Señor les responde aquí con su enseñanza, ellos están ofreciendo una situación descabellada. Es la ley de Moisés. Ellos conocían la ley de Moisés y era la ley de Moisés que si un hombre se muere sin hijos, la viuda tiene que casarse con el siguiente hermano mayor, porque el niño de hecho le pertenecería al hermano muerto. De esa manera, el niño, el hijo del próximo hermano, sería legalmente hijo del hermano que murió, así que podría heredar la propiedad de ese hermano. Esa era la idea. Así que Jesús hace todo eso a un lado. No se trata de cláusulas legales, porque en el cielo no hay matrimonio. ¿Y por qué no? Porque no tenemos personas que den a luz a niños. En el cielo la gente no tiene hijos, así que no tenemos matrimonio. Significa que uno no ama
a su esposa que uno tuvo aquí en la tierra o al esposo que tuvo en la tierra. No, por supuesto que no. Significa que los ama incluso más si están en el cielo, incluso más, pero no será matrimonio. Bueno, por supuesto que los van a conocer, pero no será en el estado de matrimonio porque no hay necesidad de reproducción. Y así que es una relación de un tipo diferente. Y luego Cristo ofrece otro principio, que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? La religión judía tenía el Dios principal, el Dios de los vivos. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob deben estar vivos. Esa es la lógica que utilizan. Y está haciendo esto a partir de los primeros 5 libros que los saduceos tenían que aceptar. Así que está utilizando las cosas que ellos sí aceptan al nivel de ellos, a pesar que es una Biblia reducida. Utiliza esto y les demuestra que están equivocados y que de hecho tienen gran necesidad de arrepentimiento. Y pueden ver, no solamente está en los evangelios, vemos también en el Mishnah, el libro, un compendio de los dichos de los rabinos, que ellos también dicen que los saduceos estaban muy corruptos. Había una reacción muy dura contra ellos. Joseph, un historiador judío en los años 900, dice lo mismo. San Norberto también tenía mucho de este deseo de riquezas y no estaba pensando en su juicio final, en absoluto. Estaba pensando acerca de muchos de los placeres que podía obtener. Estaba utilizando todo este dinero no para ponerlo en el banco, sino lo estaba gastando en sí mismo, para todo tipo de placeres, sin importar cuáles eran, como dice su biógrafo. Y como resultado, cierto día estaba montando su caballo, que era algo muy caro. En esa época, tener caballos era muy caro, aún sigue siéndolo, pero ir a montar caballos como y manejar un Cadillac último modelo o un Maserati o esos carros caros. Y cayó un rayo justo delante de su caballo. El caballo lo lanzó y quedó inconsciente durante 1 hora. En aquel momento empezó a darse cuenta de su propia mortalidad, que él había de morir como todos hemos de morir y que debía rendir cuentas por su vida ante Dios. Y en aquel momento empezó a arrepentirse y empezó una vida de arrepentimiento muy en serio. Y finalmente fue donde el Papa, Giulio II, y le pidió permiso para ser predicador itinerante. Él había de viajar predicando, le hace falta permiso, pero recibió permiso del Papa para ir a predicar a los sacerdotes y monjes del área. Él llegó a conocer a los cistercenses y otras órdenes que habían empezado la reforma, una reforma, y él aprendió de ellos. Se volvió muy estricto y de hecho sus 2 primeros compañeros murieron porque no comían suficiente y no cuidaban su salud lo suficiente. Hacía falta un equilibrio y los benedictinos son muy buenos para eso, para el equilibrio, así que él aprendió esto de los cistercenses. Y luego fue nombrado obispo. Él no quería, pero fue nombrado obispo. Y él trajo reforma al clero, que fue una reforma tan seria que los sacerdotes trataron de asesinarlo un número de veces. No fue el último obispo en sufrir esto. Como saben, San Carlos Borromeo casi fue asesinado. Le dieron un tiro por la espalda en cierta ocasión cuando estaba ofreciendo un sínodo a sus sacerdotes. Fue una época en que la utilización del poder de los laicos sobre los obispos y los sacerdotes, que llevaba a todos a pensar, oh, mi novia puede vivir conmigo en la rectoría, era común en esa época. Y San Norberto fue suscitado por Dios en la forma en que San Pablo dice aquí a Timoteo. Él avivó las flamas del don de Dios y recibió mediante la imposición de las manos. Así es como el sacramento de sacerdocio es transmitido
el obispo pone las manos sobre alguien. Ese es el acto del sacramento. Y lo mismo es cierto con los obispos, porque esta es una transmisión de ese don del sacerdocio. Cuando uno es obispo, eso se remonta a Cristo, quien se lo transmitió a los apóstoles y ellos lo transmitieron, y San Pablo se lo transmitió a Timoteo, y como veremos en esta carta, Timoteo sabía de transmitírselo al siguiente grupo de obispos después de él. Y esto es lo que él está llamando a que haga Timoteo, a que avive las llamas. La palabra que utiliza aquí significa tomar un palo en un fuego, y así como cuando uno tiene una fogata en un campamento, ve que está apagándose, así que uno la remueve con un palito para que se aviven las llamas y uno pone más leña para que se vuelva a encender la llama de la fe. Y es exactamente lo que hizo San Norberto. Él hizo su propia orden, los norbertinos, también nombrados por el lugar donde fueron fundados, Premontré, llamados los premonstresianos, y él empezó a darse cuenta que cuando él estaba reformando su vida, él se dio cuenta que Dios no daba un espíritu de cobardía. Por eso él no tenía miedo. Cuando trataban de asesinarlo, trataron de asustarlo, pero él no paró. Él continuó con la reforma y finalmente llevó al clero y al pueblo, la gente del pueblo, que no le importaba tener un clero corrupto porque no les pedían que cambien sus propias corrupciones. Si ellos mismos son corruptos, ¿cómo van a pedirle al pueblo que cambie? Pero cuando llegó el obispo Norberto, llamó al clero a la reforma y luego llamó al pueblo a reformarse, y esto cambió su diócesis. Y en cambio, llegaron a darse cuenta que no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de amor. Porque el poder por sí solo es lo que los emperadores estaban intentando hacer para controlar al obispo. Querían poder por sí solo, pero es un espíritu de poder que proviene de Dios, como don de Él, y también es un espíritu de amor, en que uno no dande el poder por las propias metas de uno, sino para edificar al pueblo y la salvación de las almas. A eso están llamados los sacerdotes. Y un espíritu de control propio, de manera que uno no se entregue a sus propios deseos, sino que los canalice y los controle. Como siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre los pantanos Everglades y el río Mississippi? El pantano Everglades es un río. Mucha gente no lo sabe, pero es un río. El Mississippi también. Pero ¿por qué tenemos barcos que navegan por el Mississippi y no por los Everglades? Porque los Everglades no tienen riberas, no hay límite, están simplemente esparcidos, es más como un pantano que un río. De la misma forma, con la guía de las riberas del río, hay control en el Mississippi que hace que lo convierte en un río. Y tiene muchos otros tipos de usos para nosotros, así que tenemos que tomar una decisión. Vamos a permitir ese control propio y el control establecido por el mandamiento de Dios que nos guíe como sacerdotes y laicos, de manera que seamos mejor alimentados que los Everglades.